Hoy en el recuento, Huawei no ha revelado la puntuación de DxOMark para el P30 y todos se preguntan por qué. Además, Samsung ya se encuentra trabajando en un modo noche. También GPU Turbo 3.0 próximamente llegará a nuevos dispositivos. Además, el CEO de Samsung afirma prácticamente que no le tienen miedo a Huawei. Y para terminar, mostramos el video oficial de resistencia del Redmi Note 7. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si todavía no te has suscrito, la verdad no sé qué estás pensando. Tienes que hacerlo ahora mismo para no perderte de nada, pero nada de lo que sucede en el mundo de la tecnología. Todos los días te estamos contando novedades y por supuesto tenemos mucho más contenido que puedes disfrutar. ¿Qué te parece si vamos a revisar los resultados de la encuesta del video pasado? Porque te pregunté, si fuera ya 2021, ¿tú qué servicio contratarías? Disney Plus, Netflix o algún otro, o incluso ninguno. La gran mayoría parece que apostaría por este nuevo servicio de Disney, que repito, hasta el 2021 estará llegando a Latinoamérica. Entonces todavía falta bastante tiempo para verlo en estas regiones. Esperamos que siga llegando como a este precio competitivo en el cual fue lanzado en los Estados Unidos, y por supuesto que sigan produciendo más contenido. Bueno, pasemos a la primera noticia, porque la gente está empezando a hablar de por qué Huawei no ha revelado el resultado o el puntaje que obtuvo su modelo P30 en DxOMark. Te preguntarás, ¿cómo que no lo ha revelado si en la presentación lo dijeron? Bueno, la realidad es que dijeron la puntuación del modelo P30 Pro, pero el P30 sigue sin aparecer misteriosamente. Recordemos que la puntuación principal del P30 Pro es de 112, hasta el momento la calificación más alta en un smartphone. Esto, como te digo, para la cámara principal, porque si hacemos la suma de la cámara frontal con la cámara principal, todavía le gana el Galaxy S10, que recientemente como que hizo un publicado así respondiéndole ya finalmente un poquito a Huawei sus burlas. Pero en este caso no sabemos ni la puntuación de la cámara frontal ni de la trasera con respecto al P30, y empiezan a salir versiones. Unos dicen, bueno, es que seguramente no es tan buena como el P30 Pro e incluso puede ser mucho más baja de lo que nos imaginamos y por eso no la han revelado. Otros dicen, bueno, es que es demasiado similar a la del P30 Pro y por eso no es necesario revelarla. Aquí como que hay varias teorías o varios postulados de las personas. Tú déjame en los comentarios por qué crees que Huawei no ha revelado esta puntuación. Y es que de hecho el presidente de la compañía ha dicho precisamente esta declaración, que son muy similares las puntuaciones y que por eso no es necesario, lo cual nos dejaría un poco extrañados, porque evidentemente el Huawei P30 Pro tiene 4 cámaras, el P30 tiene 3 cámaras, y como que entonces estaría diciendo, bueno, están pagando más por el P30 Pro, pero en realidad la cámara es muy similar. No tiene mucho sentido lo que están diciendo, así que por eso es que se está abriendo este pequeño debate que esperamos leer también por parte de ustedes en los comentarios. Y ya que estamos hablando de cámaras, vayamos a la siguiente noticia, porque han surgido nuevos reportes con respecto a lo que está planeando Samsung lanzar a través de una actualización. Por supuesto, esto es una excelente noticia, porque normalmente las nuevas funciones, y más en Samsung, se reciben hasta que se lanza un nuevo dispositivo. Normalmente Samsung no nos tiene tan acostumbrados a lanzar una nueva función a través de una actualización, y en este caso, al parecer están trabajando ya en un modo noche que seguramente será un poco similar al de Huawei o al Night Sight de Google. En fin, todo esto para mejorar muchísimo la fotografía nocturna, que a pesar de ser ya muy buena, todavía no es la mejor de la competencia y sí se queda un poquito abajo. Como te digo, esto en fotografía nocturna como que muy extrema, así que Samsung quiere mejorar ese apartado que todavía tiene flojito, y si lo logra a través de una actualización va a ser totalmente sorprendente, porque va a decir, yo me preocupo por mis clientes y quiero darles lo mejor. Así que muy bien por Samsung. No se sabe todavía, esto no es como que 100% oficial, simplemente se está hablando de que Samsung podría lanzar esta actualización, y algunos dicen que esta actualización llegará entre abril o mayo, así que ya prácticamente estaríamos por recibirla. Si se llega a dar, por supuesto que te voy a avisar, así que asegúrate de estar suscrito por aquí. Y ya que hablamos de actualizaciones de software, vámonos al siguiente tema,
llama a la siguiente noticia. Ahora toca hablar de Huawei, o específicamente en este caso de Honor, que es su submarca. Sin embargo, utilizan procesadores similares, tecnologías totalmente parecidas, son las mismas exactamente. Y en este caso hablamos de GPU Turbo en su versión 3.0, y los dos primeros dispositivos en recibir esta actualización serán por parte de Honor, específicamente el View 20 y el Magic 2, dispositivos que incluso todavía no llegan a Latinoamérica según tengo entendido, pero por supuesto son dispositivos que Honor en este caso ha vendido muchísimo en China. Y repetimos, es la tercera versión de GPU Turbo. Actualmente los que tienen MUI en la versión desde Android Oreo, me parece que ya tienen GPU Turbo 2.0. Esta tecnología es como para tratar de mejorar el rendimiento de los dispositivos al momento de jugar, y en este caso la tecnología 3.0 no nos han especificado exactamente qué mejoras tiene. Sin embargo, esperamos que con este salto de versión también vengan saltos en mejoras de rendimiento y más cosas de este tipo. No sabemos si integre también algún tipo de suite como lo que hace Samsung, por ejemplo, integrando funciones para grabar, para poner tu cámara y cosas así. No sé si solamente se deba a mejoras de rendimiento o a mejoras de experiencia en general al momento de jugar. Vámonos ahora a la siguiente noticia. Esta es muy importante y surge a partir de una entrevista que le realizaron al CEO de Samsung, que ya sabes es DJ Ko. Esta entrevista fue realizada por un medio francés y específicamente le preguntaron: Huawei dijo que quiere convertirse en el número 1 del mercado de teléfonos inteligentes. ¿Crees que es posible que pierdas tu posición de liderazgo? Ya que, como sabes, actualmente Samsung todavía es el número 1 en ventas de smartphones a nivel mundial. Sin embargo, Huawei se le ha ido acercando de forma muy acelerada en los últimos meses incluso, pero DJ Ko ha dicho lo siguiente: como líder mundial en el mercado de teléfonos inteligentes, nuestra prioridad es y siempre ha sido mejorar nuestros productos y servicios para ofrecer innovaciones significativas para nuestros consumidores. Samsung ha sido un líder en el mercado de teléfonos inteligentes durante 10 años y lo seguirá siendo durante los próximos 10 años al continuar innovando e imaginando nuevas experiencias móviles. Así que según DJ Ko, Samsung seguirá siendo líder por lo menos otros 10 años. Es una declaración bastante fuerte, pero definitivamente se ha visto la respuesta de Samsung después de estar como unos años sin demasiada innovación, sin demasiado de qué hablar, simplemente siendo un poquito continuista. Recientemente ha impresionado con su nueva línea M, buscando bajar los precios. Recientemente con la línea A, ya dándote un diseño muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Entonces parece que Samsung sí está reaccionando a todas estas propuestas que están lanzando otros fabricantes, pero definitivamente no lo tiene muy fácil. La lucha está fuerte con Huawei, ya que recientemente ambas marcas lanzaron su teléfono plegable, llamando un poco más de miradas Huawei. Sin embargo, el Galaxy Fold ya está a punto de salir a la venta. De hecho, ya se puede preordenar en los Estados Unidos. Así que en esta entrevista también le preguntaron: Samsung es la primera marca en comercializar un teléfono inteligente con una pantalla plegable. ¿Se trata de un nicho de mercado o cree que esta tecnología puede democratizarse? Es decir, le preguntaron si cree que esto de las pantallas plegables se vaya a hacer como un estándar en toda la población. Él dijo: este es un momento emocionante para el mercado de teléfonos inteligentes. Las nuevas tecnologías como 5G o inteligencia artificial y los nuevos formatos de diseño como los teléfonos inteligentes plegables están surgiendo más rápido de lo que pensábamos. Personalmente veo un enorme potencial para el segmento de teléfonos inteligentes plegables. Los consumidores buscan pantallas más grandes sin sacrificar la portabilidad. Vivíamos hasta ahora en un mundo donde el tamaño de la pantalla se limitaba al del dispositivo en sí. Samsung ha tenido en cuenta la evolución de estas necesidades y ha cambiado radicalmente la situación con este nuevo formato de teléfono inteligente y la experiencia móvil sin precedentes que resulta. El teléfono inteligente plegable de Samsung no es solo una categoría nueva. Estamos escribiendo el próximo capítulo de la industria móvil. Creamos el Galaxy Fold para cambiar directamente la forma en que los consumidores usan sus teléfonos en todas partes y para todo. Así que, como ves, muy interesante la entrevista que le han hecho a DJ Ko y también interesantes sus respuestas. Tú participa en la encuesta y dime si crees que Samsung seguirá siendo el líder de la industria de los smartphones durante los próximos 10 años. Pasemos a la última noticia.
Redmi ha revelado su video oficial de test de resistencia de su modelo más reciente, el Redmi Note 7. Video en el cual lo lanzan por las escaleras, lo colocan en el basurero, lo usan como tabla de cortar. Bueno, es que Redmi quiere hacerte ver que su dispositivo va a ser muy resistente. No sabemos, siempre este tipo de videos oficiales son como que muy controlados. Habría que ver test de resistencia en algunos otros canales que se atreven a tirar los celulares, a romperlos, a masacrarlos prácticamente. Recordemos que este dispositivo cuenta con Gorilla Glass 5 y es por eso que al parecer se atreven a usarlo como tabla de cortar. No sé, a mí siempre se me hace muy extraño ver videos donde están utilizando como tabla de cortar su celular y le pegan con cuchillos, y luego yo ni siquiera le hago nada de eso, lo guardo en mi bolsa, lo saco y ya tiene un rayón la pantalla. No me explico cómo pasa esto. Si a ti te pasa esto, también ponlo en los comentarios. Ni siquiera puedo imaginarme una teoría que me haga saber por qué rayos se raya mi celular si ni siquiera lo junto con mis llaves, mis monedas, nada, y se raya. Y ahí me muestran videos donde parten ahí fruta como si fuera una tablita de picar y no entiendo. Pero bueno, finalmente hemos llegado a lo último de este video. Espero que te haya gustado, te hayas informado muy bien. Asegúrate de estar suscrito porque nos vemos la próxima.